Bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer episodio de Psicotemitas. En este proyecto planeamos hablar de temas relacionados con salud mental. Antes que nada nos presentamos. Mi nombre es Lucía Carlos, soy licenciada en psicología. Mi nombre es Alejandra de Lira, también soy licenciada en psicología. Y bueno, pues este es el primer capítulo de Psicotemitas. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que nosotras pues decidimos que fuera como el tema para partir este gran proyecto que traemos. Y sería... Vamos a hablar de cómo hacer una carpeta de investigación. Para esto yo voy a hablar desde 4 diferentes roles. El primero es como psicóloga, el siguiente es como individuo, el otro es como víctima de violación y el cuarto es como una carpeta de investigación. Cuando hablo de ser un individuo me refiero a Lucía con las características y las herramientas que tiene, con la forma de la resolución de problemas y la interpretación y todo ese tipo de cosas. Y cuando hablo de ser una carpeta de investigación es porque yo presenté una denuncia por este hecho. Vaya. Ok, entonces bueno, como se van a ir dando cuenta, Lucía también nos va a estar contando un poquito de su experiencia. O sea, sí vamos a estar hablando como de manera muy profesional y vamos a estar explicando ciertas cosas, pero aquí pues lo importante va a ser esta parte. Platícanos, Lucía, un poquito de cuáles son los retos como más importantes que nos encontramos cuando empezamos a hacer o cuando vamos a poner una denuncia. En el momento en el que se abre esta carpeta, ¿qué es lo que llega hacia nosotros? Lo principal es darte cuenta de que fuiste víctima de un delito. Okay. El reconocerte como víctima creo que es la primer parte más complicada. Okay. Porque alrededor de todas estas tipos de situaciones hay demasiadas como bombardeo de cosas. Por ejemplo, está la parte de la culpa, está el miedo, está la vergüenza, está el responsabilizarnos, está la parte social, la parte social, la parte cultural, la parte de género. Uh-huh. Están muchas cosas mezcladas, ¿no? Okay. Entonces, reconocer que es tu culpa es un primer paso, pero muy doloroso. Ok. Sí, me imagino... Bueno, yo creo que todos hemos sido víctimas de violencia quizá en algún momento y la parte más esencial yo creo que es justo esa que comentas, ¿no? La culpa, el reconocer que no fue tu culpa, porque es esta como presión social quizá. Pues es que la violencia en sí, o sea, reconocerte como víctima de cualquier tipo de violencia es complicado, pero luego reconocerte como víctima de violencia sexual lo es más. Okay. Por todos los tabús que hay alrededor, ¿no? Uh-huh. A nadie nos gusta decir que alguien vulneró nuestro uh-huh. cuerpo, ¿no? Nuestro ser. Porque recae en cosas como lo que es tu autoestima, lo que es tu autoimagen, lo que es la forma en la que te relacionas con otras personas, en el contexto sexual, en el contexto educativo, puede ser en el laboral. O sea, recae en todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy complicado. Uh-huh. Híjoles, yo creo que sí, porque, o sea, si estamos hablando de violencia y es algo súper, súper difícil estar hablando de ser víctima de violencia sexual, yo creo que todavía es más vulnerable, ¿no? ¿Y sabes qué es más complicado? Que luego hacen como tipo si hubiera parámetros para okay. determinar cómo debe de ser como una agresión. Okay. Ajá. Es como si no es esta típica agresión de te jalonean o te ponen una pistola o en un callejón, un desconocido, o te drogaron o así. Entonces no es considerada como violencia como tal. Uh-huh. O sea, como que tiene que haber todo este escenario catastrófico. Pareciera que sí. Para que entonces se diga que fuiste víctima de violencia. Ajá. Y es como, pues no, o sea, realmente creo que hay momentos donde pues no tiene que ser necesariamente así, ¿sí? Uh-huh. Desde tu experiencia, ¿cómo podrían ser otros escenarios? Pues, por ejemplo, no considerando el consentimiento. En mi caso, por ejemplo, fue con un amigo de la prepa. Fuimos a la feria. Uh-huh. Hubo como una insistencia para que consumiera bebidas alcohólicas.
Y después de eso hubo una insistencia, ¿sabes? O sea, para que tomáramos bebidas alcohólicas y después para que fuéramos a un motel. Ok. Entonces, yo como individuo, hablando como Lucía, era como no sabía escapar de la situación. O sea, mi forma de escapar fue diciendo otro día, es que sabes que en otro momento, no sé, tú tienes pareja, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Y mi amigo, bueno, el que era mi amigo en ese momento, no le importó mucho, ¿sabes? Era un como Lucía, todo el mundo lo hace, Lucía, si yo engañara a mi novia me gustaría que fuera contigo, ándale, no pasa nada, ¿sabes? Y en el momento para mí fue un ¿cómo me voy? Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que el hecho de a veces no saber decir que no, ¿no? Ajá. O sea, no tener como las herramientas para poder poner este límite, quizá, porque en el momento a lo mejor no se piensa, ¿no? O sea, está el miedo, está el, híjole, no deja de insistir, el qué hago, estar en la situación, en el lugar, y entonces no encontrar esta salida. Y a veces poner estas cosas, ¿no? De, ay, ¿sabes qué? Es que creo que ya me tengo que ir, se me está haciendo tarde. Oye, ¿qué onda? ¿Tienes a tu novio? Justo, fíjate que, ay, perdón que te interrumpa. No. Justo también había se supone que yo salgo con él, el plan no era que estuviéramos juntos, o sea, que estuviéramos solos. Y era él, tú me vas a llevar a mi casa, ¿no? Okay. O sea, porque somos amigos. Y tú me vas a llevar a mi casa. Y había una insistencia porque me llevara a mi casa. Ok. ¿Sabes? De pronto creemos que el consentimiento solamente es decir que no de manera explícita y gritarlo y empujar y no quiero, ¿sabes? Pero todos decimos que no de la manera en la que podemos. Exacto. El chistecito de las esposas que luego les duele la cabeza o que luego están en sus días y que luego no sé qué. O sea, que es como, ¿ay, no te duele la cabeza, amor? ¿O no estás en tus días? Bueno, entonces hoy sí se puede. Claro. Es como, o sea, no quiere. Ajá. Sí, y luego más esta presión de, híjole, pues es que soy la esposa, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir que no? Fíjate que cuando puse mi denuncia fue muy complicado muchas cosas, porque justo como mencionaba, no fue en un panorama donde hubieran golpes. O sea, él no me golpeó, él no me jaloneó, él no, sí, no es este contexto que de pronto imaginamos cuando escuchamos la palabra violación, ¿no? Quizá fue un poco más sutil, pero no quita que sea violencia. Y bueno, como no fue todo este contexto, pues cuesta como reconocer la situación y cuesta más como en situaciones cuando es de pareja. O sea, de pareja están muy normalizadas muchas actitudes violentas y más hacia lo sexual. Ok. Sí, a veces por el compromiso, ¿no? De, es que es pareja, ¿no? Es mi novio, es mi novia, es mi esposa, es mi esposo. Y entonces se cree que se tiene como la obligación de... Y creo que se vuelve todavía más complicado. Pero dentro de esta parte de tu contexto, que a lo mejor no fue tan catastrófico como a lo mejor nos imaginamos, en algún momento cuando se habla justamente de violación, ¿sentiste en alguna situación de discriminación cuando tú levantas la denuncia o revictimización? Porque creo que es algo que se hace muchísimo cuando es alguien víctima de violencia, que revictimizan a la víctima, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo te sentiste tú en ese sentido? Bueno, justo hablando como del proceso de denuncia, creo que el proceso de denuncia hablando no como psicóloga, no como abogada, porque pues no soy abogada, ¿sabes? Claro. Creo que puede ser muy como muy poco empático. Es muy poco empático porque te hacen contar la historia varias veces para corroborar justo que estés dando como los datos, ¿no? Y en el proceso, por ejemplo, yo cuando fui, están tomando mi primer declaración
y no es en un contexto aislado. O sea, sí es como en un cubículo, pero lo que voy es que entra gente. Como de, oye, pásame la engrapadora. Ay, sí, mija, permíteme, la engrapadora. Oye, y van a comprar no sé qué, sí. Bueno, prosigue, te violaron y luego, ¿sabes? Entonces tú estás como en una parte de aceptación de lo que viviste fue violencia, vas con miedo, vas con pena, vas con vergüenza, vas con esta idea de lo que me habrán hecho si es para tanto. O sea, ¿esto valdrá la pena para que yo venga aquí a poner una denuncia? Ajá. Feliz. Y vas ahí y es como de, no, mija, permíteme, ¿no? Y la redacción la hacen horrible. O sea, yo decía, yo fuimos a la feria y ya tenemos años sin hablarnos y que no sé qué y así. Y cuando me dan a leer mi declaración es como, Lucía, son amigos. Y yo, ¿sabes qué? O sea, no somos amigos, estoy diciendo que pasó la situación. Sí, claro. Y nada más es como, ay, permítame corregirlo, ¿no? Pero qué fuerte esto que me estás comentando, ponerte a pensar el si será para tanto, ¿sabes? O sea, yo creo que es algo que llega a pasar tristemente, el ponerte a pensar, estar exagerando, tendré que hacer esta denuncia, estaré poniendo como de mi parte o si habrá sido como pasó, como yo lo imagino. Y entonces todavía yo creo que ha de ser más difícil llegar, vulnerarte de esta forma de platicarle a la persona que tienes enfrente como esto fue lo que pasó y que la persona lo minimice como, espérame, déjame la engrapadora, oye, fulanita, oye, sutanita, ¿no? Y tú como, oye, préstame atención, como si no fuera importante, ¿no? O sea, yo traigo todo este miedo de si estaré haciendo lo correcto y la persona todavía vulnerarme de esta forma. Entonces no me imagino lo fuerte que fue para ti estar en ese momento. Sí, es muy complicado. El proceso de, por ejemplo, de ser una víctima de violencia sexual, que es como el tema de aquí, es muy complicado porque es un proceso muy solo. O sea, lo vives muy solo, muy sola, porque independientemente de que tengas una red de apoyo o no, o sea, la gente no te puede acompañar todo el tiempo, ¿no? De pronto vienen como estos pensamientos, como flashbacks, quizá, como estos miedos, como esta pena, como... Sí, o sea, como lo que decías de reconocernos, de reconocer que no es nuestra culpa. Claro. Porque, ay no, te mencionaba que es lo más complicado, lo primero más difícil, porque realmente es un proceso muy doloroso. O sea, parece como muy sencillo el decir, pues no fue tu culpa, o sea, no es tu culpa lo que te pasó, pero aceptarlo es horrible, es muy doloroso. Más por lo normalizada que tenemos la violencia como sociedad. Sí, claro. ¿No? Y los discursos que hay en torno a todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, no sé si te has metido a ver como comentarios en redes, como en Facebook o Instagram, así, de cuando abusan a alguien o cuando alguien desaparece, que es un... Pero pues también qué hacía ella afuera, ¿no? Pero también cómo iba vestida. Pero también ella hace, pero también ella dice. Entonces, en mi caso fue no dije que no. Ajá. O sea, dije que no quería ese día o que en otro momento o que ya mejor me fuera a llevar a mi casa. Pero no dije que no. También está la parte de que al día siguiente yo no sabía qué hacer. Entonces yo dije, no, Lucía, tranquila. Tú accediste, tú no golpeaste a nadie, tú no dijiste que no, pues tú lo querías. Entonces, como porque estoy convenciéndote. llorando, sí. Ok. Sí, convenciéndote porque así duele un poquito menos. Ok. También en esta parte de no querer aceptar que no es mi culpa, buscaba un poco creer que yo estaba así como loca o como exagerando o como de, a ver, espérate. O sea, a lo mejor tú, como estabas borracha, a lo mejor sí dijiste cosas y no te acuerdas. Ok, como tratando de justificar sí. la acción del otro hacia tu persona, ¿no? O sea,
Y yo creo que es algo que a veces normalizamos mucho, el justificarle al otro la acción violenta o la acción pues de agresión hacia mi persona. No, es que a lo mejor él no lo hizo con esa intención, a lo mejor él estaba viendo de otra forma, a lo mejor yo estoy exagerando. Justo. Entonces, cuando estás en este momento, Lucía, ¿qué pasa contigo? ¿O qué proceso? Porque yo creo que fue un proceso muy, muy difícil para que tú dijeras, no estoy exagerando, no estoy ahora sí que agregándole salsa a mis tacos, realmente así pasó. O sea, ¿qué fue lo que pasó contigo? Pues fíjate que en mi caso, yo desperté al día siguiente, o sea, pasa lo de la situación de la violación, y cuando me despierto estaba llorando, amarrada a mi colchón, ¿no? Okay. Y diciendo, es que esto no es algo que yo quisiera, no, porque, o sea, si yo me hubiera insinuado, no estaría llorando. Claro. No, o sea, esto no fue como que tienes sexo y no sale como quieres. Esto es que yo no quería. Ajá. Y yo me di cuenta de eso y era como un... De pronto me llegaron como otras situaciones en las que también me habían agredido y que yo tampoco había hecho nada. ¿Sabes? Entonces fue como llegarme de golpe y decir, o sea, no jodas, ¿sabes? ¿Cuánto he tolerado, quizá? Claro. Y yo, por ejemplo, hablé con la que era mi pareja en ese momento. Yo primero le dije que lo había engañado. Cuando hablamos ya en persona, le dije, es que creo que abusaron de mí. Okay. Y lo primero que me dijo fue, Lucía, yo he estado borracho y drogado y yo no me he acostado con nadie. ¿Sabes? Okay. Entonces cuando me dijo eso fue ¿sabes qué? O sea, pues quizá tiene razón. Y yo sabía que los contextos no son los mismos. O sea, no es lo mismo que un hombre se emborrache y se quede dormido en un sillón en una fiesta o en un antro a que se quede dormida una mujer. Claro. No, y sí fue una desvalorización y una minimización completa hacia lo que tú le estabas diciendo. O sea, y creo que ahorita mencionaste algo muy fuerte y fue yo no hice nada. Pero es que realmente no creo que no hayas hecho nada. A lo mejor, como decíamos, desde híjoles, ya me tengo que ir, híjoles, ya es tarde, es que quedaste de llevarme a mi casa, mi mamá me está hablando. A lo mejor es esto poquito lo que podemos hacer, ¿no? A lo mejor no es, no quiero, pero pues pudiste hacer lo que pues en ese momento se te ocurrió, ¿no? Sí, es como de que uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Claro. Y bueno, como volviendo un poquito acá. Sí, claro. Que la primera persona que le dije fue mi expareja, me dijo eso. Luego mi familia se dio cuenta. O sea, como fue de llegaste como medio, pues como enojada, llevas días llorando. O sea, no te hizo algo. Fue como de tu amigo te hizo algo. Y yo de no, todo está bien. ¿No? Okay. O sea, todo está bien, ya lo solucionaré. ¿Por qué? Porque pues te da pena, o sea, da pena decirle a tus papás y a tus hermanos como de, pues aprovecharon de mí anoche, ¿no? Y más cuando tú no estás tan, ¿cómo decirlo? No seguro, no consciente, sino tan, bueno, a lo mejor sí, tan consciente de lo que pasó. ¿Sabes? Como que todavía no le pones palabra a lo que pasó. Entonces es más complicado. Y por ejemplo, yo estábamos en la prepa, entonces compartíamos círculos de amigos. Ok. Y yo decía, ¿quién me va a creer? También. Y luego ya cuando fui a poner mi denuncia, pues constantemente era... porque para esto yo le decía abuso. Ok. Yo decía que habían abusado de mí. Porque me era doloroso, pero no tan doloroso para decir, o sea, perdón,
Es doloroso, pero no es tan doloroso como decir que fue violación. Sí, sí, claro, es una palabra ya como más fuerte y que pues te cuesta mucho como creerlo, ¿no? Y ponerle este nombre tan fuerte, pues a lo mejor es un poquito más fácil y más como sobrellevarlo si le decimos abuso. Ajá. ¿No? Por ejemplo, yo en ese momento estaba yendo a psicoterapia y mi psicólogo no, o sea, como que le dije, es que ocupo ponerle un nombre. Porque quiero saber si lo me fue agresión, si fue acoso, si fue abuso, porque yo siento que fue abuso, pero abuso suena fuerte también. Claro. Entonces yo quiero saber si yo estoy exagerando o si yo tengo la razón. Porque de pronto la voz interna no es tan válida, ¿sabes? No es tan... No sé, no le damos la importancia que es, vaya. Sí, ocupamos aprobación de otra gente. Porque como que la empatía con nosotros mismos no es suficiente en ese momento, no basta. Necesitamos... No, porque regresamos a lo mismo, es la parte de decir que estamos exagerando. Entonces, si nadie me dice que estoy exagerando, entonces sí es así, ¿no? Como que lo reafirman. Y si me dicen que sí estoy exagerando, pues entonces yo tengo que checar las cosas y entonces no es para tanto y para qué me ahogo en un vaso de agua, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué iba? Y la primera vez que le llamé violación fue porque fui con una abogada. Okay. Pero yo para esto, o sea, pasó 1 año y medio. O sea, pero en ese momento... Cuando tú vas con tu psicólogo y le comentas que quieres ponerle este nombre, ahí, ¿cómo te sentiste tú? O sea, ¿te ayudó? ¿O en ese momento no supiste cómo llamarlo? ¿Seguiste llamándolo abuso? Yo le llamaba abuso. Okay. O sea, yo 1 año y medio le llamé abuso. Okay. Hasta que fui con la abogada. Primero contraté una abogada como para una asesoría. Y yo le contaba así como de pasó esto y esto y esto y esto. Pero lo mismo, ¿no? Pero yo no dije que no. ¿Verdad? Pero pues yo dije que yo en otro momento, ¿no? Que en ese momento pues yo no quería. Porque no me salían ni siquiera las palabras, ¿sabes? O sea, estaba como asustada y no sabía cómo lidiar. Okay. Ajá, no sabía cómo lidiar. Y yo le conté así a la abogada cómo era. Y me dijo, eso es violación. Y yo, no. No, y me decía, sí, eso es violación. Ajá, hubo una penetración sin tu consentimiento. Es violación. Y yo, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando voy a poner mi denuncia, pues entró como violación. Ok. Pero para esto tardé 1 año y medio. ¿Sabes? Sí, claro. Y en ese proceso fue, pues la culpa, el miedo, la vergüenza, fue aislarme socialmente, fue también cambiar mi forma de vestir. Eso fue como de manera inconsciente, ¿sabes? O sea, yo decía que era por comodidad. Ajá. Pero de pronto era siempre con trenza del cabello, con chamarras largas, pantalones largos, toda la ropa floja. Como para no ser vista. Para no ser vista. Como pasar un poquito más desapercibida, ¿no? Ajá. Desde este discurso social de cómo iba vestida, cómo se visten, si provocan por la cuestión del vestuario, cuando es un poco pues tonto decir eso, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, si tú te vistes de una forma, el otro tiene que respetarte. Pero te sirve como autoprotección. O sea, cuando pasas por esto, lo menos que quieres es ser vista o ser visto. O sea, ni siquiera quieres estar, ¿sabes? Claro. Y entre otras cosas, pues fue como las secuelas sexuales, como funcional. Antes de que me platiques un poquito las secuelas que quedan, porque claramente quedan secuelas ante una situación tan difícil como esta, ¿sientes, al menos yo lo pienso, ¿no? Pero que la víctima tiene como más cargo, más responsabilidad, más cosas que hacer que el violentador? Sí. Sí, la justicia y la sociedad y todos creo que le exigimos más a la víctima que al agresor. Okay. ¿Sabes? Como esas exigencias hacia esta persona. Sí, en mi carpeta de investigación, por ejemplo, hablaban de cómo era mi discurso.
O sea, Ok. si ves ahorita, yo sabe qué estoy diciendo. Porque estoy como ansiosa, ¿sabes? Pero en mi discurso era como... Pues sí, o sea, hay cosas que recuerdas, hay otras que no, y hay cosas que por ejemplo, yo contaba de cuando nos conocimos y luego como que para entrar en contexto, ¿sabes? Como que a lo mejor me iba por fechas diferentes y era como de no, o sea, no llevas orden cronológico, Ok. ¿sabes? Y es como, vengo con mucho miedo. Ajá. Claro. Ni siquiera sé si lo que estoy haciendo es correcto. Creo que eso es algo que no desaparece tanto. O bueno, en mi caso no. O sea, en mi caso ya metí denuncia, ya me dijeron que no va a proseguir. Sin embargo, leyendo mi carpeta y antes de hacer esto era pero si es para tanto. O a lo mejor sí fue mi culpa. Y si fue mi culpa, ¿por qué voy a hacer esto? ¿No? Y te da miedo y a veces es mucha carga mental. Sí, Porque claro. tienes que hablar con todos los detalles, pero si se te van algunos o si lo cuentas como quizá en desorden, es como de incongruencia. Claro. No vas en orden. Güey, ¿cómo quieres que vaya en orden? ¿Sabes? O sea, están pasando muchas cosas. Ni siquiera estoy tan segura de si esto tiene sentido o no. O sea, como si por el hecho de no poder ponerle un orden, no ser tan exacta con horas, fechas, momentos, situaciones, lugares, perdiera la veracidad de lo que estás diciendo, ¿no? Es como, ay, no, sabe qué está diciendo y entonces no cuenta, no procede, ¿no? Sí, no. Sí, son varias cosas. O sea, son varias cosas. Creo que no se te permite tanto titubear. Ok. Por ejemplo, en mi carpeta sí decían como es que justifica las cosas. O ella dice que como la autoculpa. Ok. Y yo digo, es que eso es un proceso normal. Claro. ¿Sabes? O sea, es un proceso normal. Que si hablas con otro tipo con otras personas que han sido víctimas, también traen este discurso, ¿no? Hay muchas que empiezan con pues es que yo permití, pues es que yo me dejé, pues es que yo estuve ahí, ¿sabes? Claro, yo me puse en esa situación. Yo me puse en esa situación. Quizás si yo no me hubiera vestido así, pues eso no me hubiera pasado. Claro. Y es un discurso normal. O sea, es común que pase. Vaya. Sí, por la normalización que ya traemos socialmente hablando. Sí, de que la víctima tiene la culpa. Sí, claro. Ahora, es importante hablar también de la exigencia a las víctimas en cuestión de, por ejemplo, en que tienes que contar pues todo bien. Entiendo cómo funciona. Entonces sí entiendo que tiene que ser así. Pero pues lo que decíamos, ¿no? Parece que no se te permite titubear. Tienes que tener recursos económicos porque cuesta estarte moviendo de un lado a otro, ¿verdad? Tienes que tener disposición de tiempo. Ok. Porque de pronto es a las 8 de la mañana, ocupo que vengas porque necesito tu firma. Ok. Y ahí vas. Ajá. Es estar 2-3 horas esperando a que tengan tiempo de atenderte porque quizá hay más gente, porque quizá hay otros casos, porque quizá no hiciste cita o porque quizá se ocuparon más, pero estás ahí. Ajá. Claro. Y luego socialmente. Socialmente es, bueno, te pasó eso y luego. ¿Denunciaste? ¿Denunciaste? Ajá. Hace poco me pasó que le comenté a un chico de la situación, como muy someramente, ¿no? Sí, como porque una esto plática me pasó normal. en la feria. Ajá. Entonces me preguntaba justo de la feria, yo le decía, no, es que me trae como malos recuerdos. Y él me dijo, ¿por qué te tocaron? Ok. Pero sí, yo... O sea, como lo más normal del mundo, ¿no? Ajá, porque yo, eso pasa en la pues feria. sí, algo así. Ajá. Y me dice, no manches, ¿cómo pasó? Y yo, no, pues, mi amigo, me estuvo como insistiendo a que tomara. Y él, ¿y te obligó? Y yo, no, pero había la insistencia, pues éramos amigos y pues no sé, ¿sabes? Se dio, tomé. Y luego fue no manches. ¿Y por qué no denunciaste? Y yo sí denuncié. Y él así como, ¿y luego? Yo pues no prosiguió. Pues es que también tú, ¿para qué andas tomando? Ok. ¿No? Ok. Entonces, es porque sí denunciaste. Porque si no denunciaste. Porque ya lo dijiste.
¿Por qué no lo dijiste? Porque tómate tu tiempo para sanar. Porque ya te tomaste mucho tiempo para sanar. Claro. Porque la vida sigue. O sea, no basta con la situación que pasa, que emocionalmente estás destrozadísima y todo, como para todavía cargar con estos comentarios y todo el proceso de que te hablan cuando quieren, vente ahorita porque necesitamos tu firma, a ver, son como 80,000 audiencias, no sé qué, y estás en espera, en la incertidumbre si esto se va a proceder o no. O sea... Y luego es también la parte de ¿qué? En lo que decías, como por ejemplo de las audiencias y como juicios, ese tipo de cosas. En los juicios la gente no se me hace que esté capacitada para llevar este tipo de casos. Okay. ¿No? Hablo por mi juicio en especial porque pues mi jueza dijo que no se iba a rezar a los moteles, no se iba a rezar o a platicar a los moteles, que ni modo que yo no supiera lo que se iba a hacer. ¿No? Y ese comentario viniendo de alguien que debe de ser neutral y debe de defender lo justo, pues no se me hace... No es justo. O sea, no es justo. No. Realmente no está siendo esta mediadora como debería de serlo, ¿no? Alguien neutral. Y en este caso soy yo, ¿verdad? Pero pone a la víctima en un papel más vulnerable. O sea, era más fácil que dijera no prosigue por esto y ya. No emitir juicios de si yo soy una santa o no y si sé lo que se va a hacer a los moteles o no. Sí, yo creo que todo el mundo cree saber como que se debe de hacer en esas situaciones, ¿no? O sea, sí. Yo creo que en ese momento no sabes qué hacer, por muy, no sé, inteligente, racional que seas, en ese momento a lo mejor el miedo pues nos prensa, no nos permite avanzar y entonces vienen todas estas personas con sus juicios de, ay, ¿por qué no corriste? Ay, ¿por qué no dijiste que no? Ay, o sea, ¿quién va a ir a un motel a rezar y a platicar? O sea, tú sabías perfectamente lo que iba a pasar. Si te ponías borracha, pues... Y luego cuando haces un escándalo, o sea, cuando gritas que no y haces lo que... O sea, escapas de una forma quizá más violenta, eres una loca. Claro. Eres una loca. Sí, claro. Porque él solamente te iba, no sé, a agarrar, a dar un abrazo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, en el papel que te pongas, pues quedas mal. Sí, quedas mal. Incluso yo creo que hablando, en tu caso, claramente, por el hecho de ser mujer, pues sí quedas como loca. Y yo creo que también a veces los hombres, por el hecho de también a veces decir que no, es como, ¿cómo le dijiste que no a una morra que quería estar contigo, no? Y también es todos estos tabús sociales y todo este juicio desde otras personas que se me hace súper fuerte, ¿no? Pero yo creo que es esta parte, hablando desde acá, la gente que tiene que ser neutral, como las jueces o los jueces, a veces sí no están tan capacitados. O sea, yo siento que les falta mucha empatía para poder trabajar estos casos y mucha concientización, ¿sabes? Y es que sabes que, o sea, la empatía es lo básico para trabajar con personas de víctimas de violencia. Claro. O sea, hace como 6 meses vi que se instauró una ley que hablaba de que una chica fue varias veces a quejarse de que su pareja la maltrataba o algo así. Nadie le hizo caso, le quitaron la vida a la chica y le pusieron una ley con su nombre, ¿no? Y la ley habla de ser empáticos con las personas cuando nos hablan de que están amenazadas. Uh-huh. Y yo digo, o sea, ¿cómo? O sea, sí. Apenas a alguien se le ocurrió decir, bueno, hay que ser empáticos y empáticas con las personas que son víctimas de violencia, hay que hacerles caso si vienen a decirnos que están siendo amenazadas. Sí, porque mira ya lo que pasó, ¿no? Como después de ahogado niño tapado el pozo, o sea, ahora sí es como de, ay, ya pasó, bueno, hay que ponerle el nombre de esta chica a esta ley, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que está súper, súper crítico. Sí, es complicado. Sí, la verdad es que sí. Aparte de complicado, creo que es muy doloroso. O sea, es un proceso que se ha de llevar de una manera, justo por eso la empatía, ¿no? Porque no sabemos lo que está sintiendo la persona. En este caso yo no me puedo imaginar lo que tú pues estabas pasando
todos estos días, todo este tiempo que viviste tratando de entender que había sido una violación y que no había sido solo un abuso. Uh-huh. Y a veces las redes de apoyo que nosotros tenemos, no es por desmeritar lo que a veces ellos hacen, pero a veces también no son tan red de apoyo. No sé si en algún momento te pasó que estabas como con esta gente que tú conocías, pero no te sentías tan apoyada. Pues justo pasó con la que es mi expareja, ¿no? Que fue ay, Lucía, o sea, yo he estado peor y no he hecho lo que tú, ¿no? Me pasó con un amigo que le conté así de, fíjate que con me pasó así. Y lo primero que me dijo ¿y por qué dices que es violación? Okay. O sea, ¿cómo sabes que fue violación? Y yo, o sea, te estoy diciendo, ¿no? ¿En qué otras situaciones? En otras amistades que quizá no se le dio la importancia que era. No esperas que todo mundo llegue y te abrace, no esperas compasión de todo mundo, pero mínimo que te crean. Uh-huh. Ajá. O sea, mínimo que oye, ¿estás bien? Sí, yo te creo, ¿no? Ajá. O sea, independientemente de que... exagerando. Ajá. O sea, no necesito que me des pruebas, no necesito que me enseñes la carpeta, no necesito que me enseñes fotos exactas o así como para yo poder decir yo te creo. Desde esta empatía, pues es como, ok, está bien, estoy contigo y yo te creo. Y es que también dentro de la sociedad, considero que no se hace nada respecto a este tipo de casos. O sea, la mayoría conocemos a gente que ha abusado, que ha agredido y no dejan de ser nuestras amistades. Ok. Uh-huh. Como la gente más cercana a nosotros. Como que permitimos. O sea, como que permitimos que se sigan replicando este tipo de situaciones porque no hacemos nada. Ajá. No digo que vayas y pongas una denuncia si no es tu caso. O sea, si no eres tú la persona involucrada, vaya. Pero seguir siendo amigo o amiga de la persona que agredió. Sí, claro. Seguir justificando a la persona que agredió. Cuestionar a la víctima en lugar de cuestionar al agresor o a la agresora. Uh-huh. ¿No? Sí. Porque a la víctima cada rato se te cuestiona de todo. Es lo que te decía. O sea, cuando vas a poner tu denuncia, te preguntan por qué decidiste denunciar. Okay. Y es una pregunta que te hacen 3-4 veces. ¿Por qué decidiste denunciar? Luego en contextos con amistades o con familia o con tu terapeuta o con lo que sea, es ¿y por qué decidiste denunciar? Uh-huh. Y es tanta explicación, ¿no? Claro. O sea, yo tendré mi motivo. Claro. Entiendo que una vez te lo puedan preguntar, pero ya tantas. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro, porque al violentador no se le pregunta por qué violentas, ¿no? O por qué decidiste hablar hasta ahorita. Uh-huh. Uh-huh. O por qué no dijiste nada. Claro. O porque esto, o porque el otro. Sí. Ajá. Y al agresor yo creo que no. No, yo creo que no se le cuestiona. Al agresor no se le cuestiona. No, y no están todas estas exigencias que decimos que se le da pues justo a la víctima. O sea, el agresor no pasa por todo este cuestionamiento de por qué lo hiciste, por qué golpeaste, por qué violaste, por qué la viste así y se te hizo fácil, ¿no? Uh-huh. O sea, a ellos no está todo este peso que la víctima sí tiene que pasar. O sea, no basta con todo el proceso psicológico que la víctima está teniendo consigo misma como para que todavía todos lleguen y hagan todo desde el juicio, el cuestionamiento, ¿no? Sí. Okay. Sí, es demasiado. Es demasiado. Y ahí entra también como el tema de, como a nivel cultural, a nivel de información, donde entra la interseccionalidad de todo ese tipo de cosas. ¿Qué tanto puedes acceder también a la salud, por ejemplo? A la salud psicológica, ¿no? Porque alguien que no tiene información, alguien que no sabe lo que le pasó, pero que sabe que algo le pasó y no puede investigar, pues ¿en qué papel está? Uh-huh. Está todavía más vulnerable, ¿verdad? Porque cuando vas otra vez a poner tu denuncia, también te hacen como un examen, como una revisión ginecológica. Ok. Y considero que puede ser un poco, que entiendo el contexto, entiendo por qué se hace, pero puede ser un poco invasivo. Sí, claro.
Sí, bueno, sí, claro. mucho, ¿sabes? Dependiendo Sí. de la persona. O sea, es que, pues imagínate venir de esta situación donde todo fue sin tu consentimiento y todavía llegar y entonces que otras personas también examinen, observen, tomen fotografías, pues está fuerte, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que pues todavía te pone aún más vulnerable la situación de ir a exponerte de esta forma. Sí, porque si hablamos, por ejemplo, del tema de interseccionalidad, o sea, la verdad es que soy una mujer muy privilegiada. Puedo acceder a la terapia psicológica, tengo un coche para moverme a la institución donde se pone la denuncia, tengo el tiempo, yo pude ir con una kinesióloga pélvica, porque pues entre las secuelas que te comentaba, las secuelas sexuales, pues está que mis genitales no reaccionaban como deberían de reaccionar ante los estímulos sexuales, ¿no? Entonces tuve que ir a como a rehabilitar, ¿no? Ok. Y la gente que no puede accesar a esto, o sea, la gente que no puede accesar a un psicólogo o una psicóloga, la gente que no puede accesar a un kinesiólogo pélvico, ¿le va a doler la penetración siempre? Exacto. ¿Mm? Exacto. Una persona que no puede ir al ginecólogo o a la ginecóloga no sabe si le pegaron alguna infección de transmisión sexual, por ejemplo. Exacto. Alguien que no puede tener esta asesoría que yo tuve al inicio con una abogada que me dijo es violación y si prosigue, está más perdida todavía. Sí, claro. Yo creo que se queda esta idea de tal vez estoy exagerando, tal vez no fue para tanto. Sí, no te das cuenta y normalizas y normalizas y normalizas. Sí, yo creo que ni siquiera, o sea, el miedo prensa tanto por toda esta falta de información que ni siquiera a lo mejor llega la denuncia. No, mejor así lo dejo. No, se me va a pasar. Bueno, tal vez... y más porque hay muchas personas que les pasa, ¿sabes? O sea, yo de la mayoría de las mujeres que conozco, la mayoría tienen experiencias violentas, ¿no? Que estaban con su pareja y no supieron decir que no, que el novio siguió insistiendo, que a lo mejor se quitó el preservativo, pero no fue para tanto, que bueno, sí no sé, la tocó el amigo, pero pues también ella no se puso según el discurso que dan. Y tú normalizas eso. Claro. Es por eso que cuando me pasa lo de la violación, de pronto me recae todo el abuso que he vivido. Porque digo, ¿cuánto he normalizado? Porque a mi amiga le pasó, porque a mi mamá le pasó, porque, no sé, a mi abuela una vez me contó que le había pasado, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Creo que ahí Espera, lo siento. Es que es estar dentro de un mismo sistema que te normaliza las cosas y que es muy difícil darse cuenta. Y más en determinados contextos. ¿Cómo te vas a dar cuenta si todos sufrimos de lo mismo? Exacto. Ajá. ¿Cómo voy a ir a poner una denuncia porque me golpean si siempre me han golpeado? ¿Sabes? O sea, es lo que yo conozco. Sí. Ya desde, pues sí, o sea, desde una normalización muy, muy fuerte. Y es que creo que ahorita que te escuchaba de mi mamá, mi amiga, mi prima, creo que a veces las personas que violentan son personas que están muy, muy cercanos a nosotros. Ah, sí. Sí, o sea, están dentro de nuestra familia. Y eso causa más problema al momento de denunciar, ¿no? Claro. Porque yo te decía, por ejemplo, él era mi amigo de la prepa. Éramos compañeros, ¿no? Teníamos la misma red. Entonces, ¿cómo me voy a exponer yo ante él y ante la misma red de amigos, amigas? Es más complicado. Sí. Porque no solamente recae en lo que él pueda pensar, recae en lo que todos puedan pensar. ¿Sabes? O sea, yo exponer así la situación como lo hago ahorita, hace 3 años que pasó, no hubiera podido. O sea, no hubiera podido. Porque ni siquiera yo lo podía reconocer. Y me daba mucha vergüenza. Porque decía, en dado caso de que me exponga yo que él me hizo, pues lo van a preferir a él. Sí, claro. Que luego suele pasar. Desde pues justo desde esta exigencia que a la víctima sí le dan, pero al agresor no. Entonces como de no, pues es que tú porque estabas ahí, ¿no? Y entonces terminan creyéndole más a él, terminan inclinándose más a él y a ti te van dejando como a un lado, te van dejando sola, por así decirlo, ¿no? El hecho de que a él le hagan más
a lo mejor no más caso, pero lo hagan como más creíble su parte, te va dejando sola y va quitándote como esta, no sé, siento como esta autonomía, esta veracidad a las cosas. Y si tu pensamiento estaba entre estaré exagerando, estaré diciendo las cosas como son, si será correcto lo que estoy haciendo, pues yo creo que con el comportamiento de los demás o la reacción de los demás, pues hace que esto se intensifique todavía más, ¿no? Fíjate que justo para, como este chico, como para, ¿cómo decirlo? Como, justo este chico al que denuncié hizo que entrevistaran a 2 de sus amigos para que dieran su testimonio de que no es una persona violenta. Su amigo dijo que jamás lo ha visto en problemas, que jamás lo ha visto en conflictos, que es una persona serena, vaya. La otra persona era un vínculo erótico que él tenía. Y ella relataba el hecho de que pues a ella nunca le habían hecho nada. O sea, él la respetaba y si ella le decía que parara, paraba. Y si ella no tenía ganas, no lo hacían, ¿sabes? Y justo en la carpeta viene así como de... Y esto tiene que ver también con el hecho de que no tiene alguna otra denuncia. Entonces no podemos constatar que pues esto sea... O sea, si nunca lo había hecho, significa que... Sí, o sea, que si no lo hizo con otra persona, entonces no lo hizo conmigo. Exacto. O sea, porque si él comúnmente tiene un tipo de comportamiento dentro de la sociedad y viene y me agrede a mí, entonces lo mío es menos válido, ¿o cómo? Exacto. Sí, claro. En esta parte de dejar a la víctima sola, también en lo que te comentaba de la jueza, por ejemplo, fue pues es que ella, ¿no? De hecho, en mi carpeta también viene que la jueza unificó las 2 historias y dijo, pues es que la de él es la válida. Porque como ya habían sido como amigos con derechos en algún punto, años antes, era obvio que iban a tener relaciones sexuales. O sea, era obvio que venía la penetración. O sea, tu consentimiento nulo, no como existe. Si no pudieras besarte con alguien y ya. Sí, claro, porque como si te no besaste pudieras ya. decir con alguien fajoneamos y es lo único que quiero contigo. Claro. ¿No? Y es válido. Y si sobrepasas ese límite ya es agresión. Porque no se habla del consentimiento. O sea, el consentimiento tiene que ser específico, tiene que ser entusiasta, tiene que ser claro y también reversible y también es para ciertos tipos de prácticas. No es lo mismo que yo te bese a que yo te meta mano. Claro. ¿Verdad que no? Entonces, en esta situación, por ejemplo, que yo estaba alcoholizada, es como de, o sea, sí estaba alcoholizada, pero ya habían tenido algo antes. O sea, es como de que te quejas, ¿no? Sí, o sea, minimizando por completo tus derechos, tu autoridad, o sea, nada. Y en la parte, una parte que me dolió mucho, que también es revictimizante, es cuando me dijeron que no procedía mi carpeta. Y me comentaban que era porque yo no había ido a que me hicieran la prueba de alcohol en sangre. Entonces es yo le comentaba a la chica que me dio esta información de, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? Y era nos piden la prueba de alcohol en sangre, no la podemos tener, ¿verdad? Pero es que si tú hubieras venido antes, tendríamos la prueba de alcohol en sangre que diría que estabas alcoholizada y que por ende no podías dar el consentimiento. Pero como no tenemos eso, pues, ¿qué nos valida que lo que estés diciendo no sea mentira? O sea, claro, porque en ese momento lo primero que se me iba a ocurrir era ir a hacerme una prueba de alcohol en sangre, ¿no? Esperan que vengan y te abusan o te violan y tú te levantes tu calzoncito, vayas a centro de justicia, digas, me violaron. Y luego pases como al médico legista, me parece, médico legista. A que tú me las pruebas. A que te explore los genitales y te tome fotos para ver si tienes o no lesiones. Sí, claro. Eso es lo que esperan. Y que digas todo tal y como es. ¿Verdad? Sí, o sea, que no tengas este discurso mosaico donde te brinques de una cosa a otra por los nervios, por la
la incertidumbre, por la emoción desbordada y todo tiene que ser como Así, muy correcto, así. ¿no? Ajá. Tal cual. Y la realidad es que tienes que asimilar lo que te pasó. Claro. O sea, te digo, yo hasta 1 año y medio después pude decirme violaron. Claro. ¿No? Yo leía temas del consentimiento y yo decía, ¿cómo voy a ir a hablarles a adolescentes sobre el consentimiento? Si yo que no lo di, no hago justicia por eso, ¿sabes? Uh-huh. No voy y reclamo, no voy y hago nada. Solamente sé que estuvo mal y así me quedé. Uh-huh. Uh-huh. Entonces era un llorar y llorar y llorar y llorar y llorar por el tema del consentimiento. ¿Cómo voy a abarcar más temas? ¿No? Mucho tiempo no pude ejercer mi carrera justo porque decía, si me llega alguien con agresión sexual, ¿qué voy a hacer? Y mis discursos eran súper violentos también. Yo sí traía este discurso de pinches hombres, ¿no? Claro. Los odio a todos, así que ninguno se me acerque, que no sé qué. Y dije, es que esta no soy yo. Uh-huh. ¿De dónde viene esto? Pues es que no quiero a ningún hombre cerca por lo que me pasó. Claro. ¿Sabes? Este discurso violento que presentas. Pero es que yo creo que es muy normal, sí, o sea, yo creo que después de una situación así es muy válido tener este discurso si no te has dado cuenta de realmente lo que pasó, porque creo que hasta cierto punto tú no habías terminado de asimilarlo, ¿no? Y entonces vienes con... Ah, yo me acordé, perdóname. No. Dime. No, adelante, antes de que se te vaya. Sí, que la parte de asimilar lo que puede costar mucho y que no podemos ir directamente a poner la denuncia, vaya. Porque es el asimilar lo que te pasó, el aceptar lo que te pasó, el trabajar lo que te pasó y el saber qué quieres hacer con eso. Uh-huh. Uh-huh. Porque no toda la gente quiere denunciar. Uh-huh. Y también es válido. Sí. Uh-huh. A mí algo que me sirvió mucho fue hablarlo. Y se lo contaba a todo el mundo. O sea, persona que yo veía le contaba, es que me pasó esto y esto y esto. Y la cara de incomodidad que tenían, ¿sabes? Que no lo hacía por incomodar. Bueno, no lo hacía por incomodar, lo hacía como por sentirme escuchada, acompañada. Uh-huh. Pero, o sea, la gente se incomoda de ese tipo de temas y la gente no hace nada. Exacto. No hacemos nada. Ajá. Sí. Solamente es como, está muy fuerte lo que te pasó. Claro. Ajá. ¿Sabes? Sí. Ojalá lo soluciones pronto. Sí. Uh-huh. Y es pasar por todo este proceso, saber si quieres denunciar o no, qué quieres hacer con eso que te duele. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, luego, ya se me fue otra vez. Nada más se me van las cosas. A saber qué hacer con esto que te duele. Y si quieres poner la denuncia, pues también es enfrentarte a muchos retos. Sí. Como te comentaba, el constante de ¿tendré la razón? ¿Valdrá la pena? Uh-huh. No estar exagerando. Uh-huh. Y es que yo creo que llevar un proceso legal hacia una denuncia es muy desgastante, ¿no? O sea, por todas esas cuestiones que me decías que disponen de tu tiempo, tienes que ir. Incluso mi salud física estaba comprometida. O sea, cada que era ir a declarar, o que mis testigos fueron a declarar, o así, o que ya va a haber la audiencia, o que ya se le va a notificar, o así, yo me enfermaba. Uh-huh. O sea, yo en un periodo de 4 meses tomé 6 tomas de antibióticos. Ok. No, porque nada me quitaba la enfermedad que traía, ¿no? Sí, era a final de cuentas somático. Sí, que desde la parte psicológica es conocido como somático. Y en la parte de mis privilegios, yo puedo pagar medicamentos. Sí, uh-huh. Sí, porque hay personas que justo pues, no pueden, o sea, solo se enferman y es como de, bueno, ni modo, ¿no? Y por ejemplo, cuando me dijeron que no proseguía la denuncia, fue bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Uh-huh. Y yo, bueno, ya lo voy a dejar. Porque mi salud mental y mi salud física no puede. Claro. No puedo estarme aventando una toma de antibióticos cada vez que pasa algo con mi proceso de denuncia, ¿sabes? Uh-huh. No puedo estar triste cada que tengo que hacer tal cosa, porque la vida sigue. Tú eres víctima, a ti te abusaron, a ti te violaron, pero la vida sigue. Ajá. Sí, claro. Y no se va a detener. Uh-huh. No. Y yo ya detuve mucho. O sea, las personas que somos víctimas, de pronto detenemos muchas cosas. Yo creo que lo más importante es pues que te detienes tú misma, ¿no? Sí. O sea, te quedas como parada en ese tiempo. O
O sea, como que el tiempo para ti no pasa, las ideas siempre están presentes. Y yo creo que la situación aparece una y otra vez en tu mente, porque al fin y al cabo es algo muy difícil de aterrizar y de que tú puedas continuar tu vida como, pues como, quizá no como si no hubiese pasado, porque realmente para ti siempre va a estar presente el pasó, me creo, me quiero, me cuido, me protejo. Pero no, pues como dices, no, la vida no para, ¿no? Entonces tengo que continuar. Llegar a la parte de me cuido, me protejo y todo eso, no es al principio. No. O sea, no es al principio. Primero es una forma muy, muy hiriente de comportarte contigo mismo, contigo misma. O sea, no te pasa por la cabeza el, bueno, no fue mi culpa. No fue mi culpa, yo fui víctima y tengo que amarme y respetarme y cuidarme y, ¿sabes? No pasa eso. No. Pasa aún porque estuve en la situación, porque me dejé, porque no grité. Sí, el diálogo interno se vuelve tu peor enemigo, o sea. Y sobrevienen muchas cosas, por ejemplo, otra vez en mi caso, sobrevino un episodio depresivo. Okay. Tuve un episodio depresivo de que será como 8 meses. Okay. No, en ese episodio no quería salir con nadie, no quería nada. Y yo hablaba como de un suicidio metafórico. Yo lo que quería hacer era desaparecer de todo. Okay. Ajá. No hubo la idea de planear mi muerte, pero de pronto la idea de no estar, o sea, de que todo el mundo, que Lucía se la tragó la tierra, claro, era una gran idea. Y la idea de no estar yo, o sea, era como, es que sería más fácil. Okay. Sería más sencillo. Claro. Y sobreviene también el estrés postraumático. Que, por ejemplo, esto pasó en el 2022. Yo para el 2023 fui una vez a la feria. Y pasando la mismo como recorrido que tuve con... Fue un bombardeo, ¿sabes? Fue un ya, vámonos para allá, mejor. Sí, claro. Porque no quiero estar aquí. Claro. Y él dejó de ir, ¿no? Claro. Sobreviene esa parte. ¿Qué otra cosa? Las respuestas corporales. Te digo que no tenía como respuesta sexual, pero también había como cierta... Quizás ¿como cierta hostilidad? aversión. No, como falta de interés. Okay, como falta de... Sí, o sea, no sí quiero. me gustas mucho, pero... Ajá. Y hubo mucho tiempo que nadie me llamaba la atención. Sí. O sea, que nadie se me hacía ni guapo ni nada. Me imagino que ha de ser algo súper difícil porque estos temas, o sea, independientemente de todo, el hecho de no poder disfrutar tu vida sexual tampoco son temas que puedas hablar como con todo mundo, ¿no? O sea, no es como que puedas ir con alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que realmente no estoy pudiendo tener una vida sexual activa por todo esto, porque aquí hay 80,000 tabús otra vez, ¿no? Y es que constantemente esa falta de respuesta te recuerda lo que pasó. Claro. Ajá. Es como lo que decíamos de continuar con tu vida. ¿Cómo voy a continuar con mi vida si sexualmente no estoy funcionando? Si laboralmente no puedo. Si socialmente no puedo. Porque yo no tomaba a menos de que estuviera mi expareja. Porque yo en mi cabeza era bueno, si me voy a ir a acostar con alguien, sé que es con mi expareja. Porque yo quiero. Porque yo lo deseo. Porque sé que él no me va a dejar aquí. Ajá. Y no era con amigos míos, ¿sabes? Porque yo decía, no, con amigos míos no. Sí, claro. No me vaya a pasar. Es que está la experiencia, exactamente, Ajá. Exactamente. ¿Qué otra cosa entra como en la parte de estrés postraumático? Las canciones. Hay una canción que me recuerda al momento, no al momento, vaya, sino a que estábamos en la feria platicando. Y la canción para mí era como un retroceso. Ok. Ajá. Y fue son complicado. como detonantes, o sea, detonantes en pensamiento de que te vas, ¿no? Te regresas. Ajá. Entonces, pues, vuelvo a lo mismo, no puedes volver a tu vida y volver a vivirla como si nada, cuando sabemos que esta canción a lo mejor, o esta situación, o el hecho de la feria que se hace cada año y que es algo tan llamativo, pues siempre va a estar presente para recordártelo, ¿no? Entonces, justo es cuando no se hace una justicia, a lo mejor como en tu caso, que tristemente pues no procede.
yo creo que no sería lo mejor solo dejarlo ahí, ¿no? Sino también tú, pues tienes esta autonomía de hablarlo, de platicarlo, de sacarlo, de hacer algo para que tú puedas sentir que al menos por tu parte se hizo justicia. Pues es que esta es mi forma de hacerme justicia. Creo que en lo legal no va a proceder, ¿no? Y lo sabemos. ¿Cuántos casos avanzan? Uy, sí. De que denuncias. Y con esto no quiero decir que no se denuncie, sino que pues también hay que contemplarlo como una realidad. Claro. Sí, sí, sí. Y no vaya a proseguir. En un principio mi forma de hacerme justicia era justo presentar mi denuncia. Y yo decía, prosiga o no, yo ya hice lo que pude. Todo esto cambia cuando veo la declaración y él dice que yo me insinué, que estábamos igual de alcoholizados, que ni siquiera alcanzó la erección porque pues el nivel de alcohol que tenía. Y es como, yo no me insinué, porque si me hubiera insinuado no hubiera metido una denuncia por violación. Claro. No hay forma de que estemos en igualdad de condiciones de alcohol, ¿sabes? Porque él era de salir a tomar más. Él tenía más aguante que yo. Yo era de las que con 2 cubas, con 3 cervezas, ya borrachísima, ¿sabes? Y cuando leí eso fue no se vale. O sea, entiendo que te quieras defender, pero no así. No mintiendo. Y ahora, esta fue mi otra forma de hacerme justicia. Como hablar un poquito más abiertamente del tema, hablarlo como frente a una cámara. Y yo siento que ya hablándolo frente a una cámara, exponiendo las cosas un poquito en contexto, yo ya me hice justicia. Claro. Porque no me callé. Híjoles, creo que esa es la parte más importante, el no callarte, ¿no? Porque yo creo que tú, o sea, independientemente de todas las situaciones, pues nosotros somos los más importantes para nosotros mismos, ¿no? Y darte a ti el derecho que tienes claramente de darte voz y no callarte, decir las cosas como fueron, creo que es lo más valioso aquí y a lo mejor puede que te haga sentir más tranquila. Y es lo que mencionaba al inicio, por eso decía que quería hablar como individuo también. Porque bajo mis herramientas, bajo las características que quizá yo tengo, se me hizo más fácil hablar, ¿no? Como no lo hablé de golpe, pero hablarlo de poco a poco. Ok. Hay gente que lo habla así al día siguiente de no, me hiciste, ¿verdad? Y hay gente que tarda años en hacerlo. Y todo eso es válido. Sí. Porque para hablar también es necesario llevar a cabo un proceso. Es un proceso de, como comentaba ya anteriormente, como de aceptar y validar lo que te pasó. Y saber que no fue tu culpa. Claro. Y estar en espacios donde te sientas escuchado o escuchada. Porque de pronto hay gente que tarda 3 años en hablar, lo hablan y el primer comentario que reciben es ¿y por qué no hablaste antes? ¿No? ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Crees que esa persona va a querer hablar? No. 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 Entonces el hablar es muy complicado. O sea, creo que a veces no se entiende lo difícil que es. Y yo creo que también es darse cuenta de que justo por lo difícil que es estos espacios seguros que necesitamos para poder hablarlo, hay momentos donde te vas a dar cuenta de que no cuentas con mucha gente, ¿sí? Y yo creo que es empezar a ser más objetivos. Hay veces que no cuentas con nadie. Exacto. Hay veces que no cuentas con nadie y como ya habíamos dicho también, el mismo sistema te hace sentir que tienes la culpa, ¿no? Por ejemplo, con mi psicólogo que no le pusimos nombre, pues a mí me tenían en el limbo. Claro, era también. Como de, a ver, entonces sí pasó algo malo o yo estoy exagerando. Necesitas ponerle un nombre para empezar. Y tienes que hablarlo para poderle dar un significado y poderle poner un nombre, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, no le pusimos un nombre. Después, en los centros de justicia, pues no te hacen mucho caso. Entonces dices, bueno, a lo mejor no es para tanto.
¿no? Ok. Porque pues si están pasándose las gorditas mientras yo estoy aquí, Ok. pues quizá no es tan relevante, ¿no? Luego por ejemplo, fui con un abogado que yo le contaba la situación. La verdad es que no prestaba mucha atención Ujú. porque hablábamos como de los contextos sociales. Ujú. Y a pesar de que tengo como acceso a información y eso, de pronto no entendía lo que me querían decir los abogados. Ok. Porque te hablan como de, no, la apelación y no Mucho el término. amparo. Y sí, o sea, ¿qué significa? claro. Y yo no quería entrar en tanto problema. O sea, yo le decía a mi abogado, se hizo esto. ¿Cuándo? No, pues tal día. ¿Segura? Y yo, no. O sea, no sé si ese es el término correcto. Y me decía, no es ese, es otro. ¿Y qué se puso? Y yo, pues, mucha palabrería, ¿sabes? O sea, creo que en resumen decía esto. Y me dijo, a ver, Lucía, es que tienes que poner más atención. ¿No? Ok. Y me llegó a decir como yo es que estoy muy bombardeada, ¿sabes? O sea, siento muchas cosas. Y lo que me dijo fue o sea, ¿qué esperabas? ¿Que te trataran con más compasión? Ok. Ajá. Entonces, pues sí, el psicólogo en centros de justicia, el abogado privado, los amigos, es como, pues, ¿qué esperas? ¿Más empatía? ¿Quieres más respeto? ¿Quieres más no sé qué? Yo creo que sí. ¿Cómo te dan ¿no? ganas de hablar? Sí, claro. ¿Cómo te dan ganas de hablar si esos son tus primeros acercamientos? Ujú. Ujú. Sí, y tristemente por eso muchas víctimas se quedan calladas. O sea, Ay, tú, sí. tú validaste, tú continuaste, tú estás aquí ahorita haciendo esto y tú tuviste el valor de hacerlo, porque creo que es un acto muy valiente, ¿no? Hacer esto. Y tristemente mucha gente a lo mejor no tiene las herramientas suficientes y con el primer, ¿por qué lo estás diciendo hasta ahorita? O, ay, ¿por qué no denunciaste? Y es como, ok, ya no digo nada. Y como lo que decíamos en contexto de parejas, ¿no? En contexto de parejas pero es tu novio. Uh-huh. O sea, ¿cómo no vas a querer tener sexo con tu novio? Claro. ¿Cómo no vas a dejar que tu novia te haga eso? O, ay, ya te casaste, ¿cómo no vas a querer tener intimidad? ¿No? Ajá. No quiero. O sea. Ajá. Entonces, por eso el hablar se vuelve más complicado. Sí. Porque no siempre obtienes una buena respuesta. A veces ni siquiera, o sea, si se acercan a ti, te lo cuentan, ni siquiera ocupas decir nada. No. Te acompaño, ¿no? Lo que quieras, aquí estoy. Sí. No ocupas el cuestionar cosas, Sí. ¿no? Ni si estás exagerando, si porque no haces nada, no. No. Solamente estar ahí y ya. Sí, a veces nos pasa mucho que cuando algo, a mí me ha llegado a pasar realmente, que cuando alguien llega y me cuenta algo, lo siento tan fuerte que es como que trato de decirle algo, ¿no? O trato de resolverle algo, cuando realmente pues a veces no es necesario. O sea, solo es como, aquí estoy, me quedo contigo, si quieres en silencio, jugamos a la muda, pero aquí estoy, ¿no? pero sí siento que a veces las víctimas solo necesitan eso, ¿no? Necesitan a alguien que yo te creo, aquí estoy y ya está, ¿no? Porque para empezar es muy difícil hablarlo, entonces empezar con todo este proceso, incluso legal, como te comentaba, es un proceso psicológico bastante desgastante. ¿Sabes qué también es importante? Y no, creo que no lo hemos tocado. La parte de que cuando lo hablamos como personas, no me gusta la palabra víctimas, pero sigámoslo usando. Como personas que pasaron por por esta violencia. ¿Por esta situación? Por esta situación. Como personas que pasamos por esta situación. Realmente hay una búsqueda de que nos digan que estamos exagerando. O sea. Ok. Sentimos que estamos exagerando. Sentimos que quizá no es para tanto. Sentimos que ¿por qué nos está doliendo? Ok. ¿No? Pero a veces al verbalizarlo, sí buscamos bueno, yo llegué a buscar estás exagerando. O están mal las cosas, o no es para tanto. Porque eso me vuelve a poner en el papel de culpable. Ok. Uh-huh. Entonces, es como muy complicado. Pero en este sentido, ¿por qué se estaría o para qué se estaría buscando esta parte de volver a culparte? Porque no te ponen un papel vulnerable. Ok. Es como yo puedo controlarlo. Es que es el papel que tiene la culpa. Okay. O sea, si es mi culpa, asumo las consecuencias de los actos.
es mi responsabilidad lo que estoy viviendo. Si no es mi culpa, ¿qué hago? Sí, claro. Sí, claro. Entonces sí pasa que de pronto uno espera este tipo de discurso, ¿no? Como de sí estás exagerando, aunque tú sepas que no, ¿sabes? Pero sí se espera un poquito, porque no me pone tan expuesta. Claro. Qué fuerte. La verdad es que sí es muy fuerte. Es muy, muy fuerte pasar por una situación así, exponerte quizá de esa manera. Vuelvo, yo creo que a lo mismo, ¿no? Se necesita mucho valor, mucha valentía como para reconocerlo y decir, sí, pues sí pasó, sí me dolió, sí es como yo lo creí. Y también tener el proceso de la aceptación, yo creo que es fatal. Sí, porque es como de, bueno, no fue tu culpa, ¿qué vas a hacer con eso? Volvemos a lo mismo, ¿vas a denunciar? No vas a denunciar. ¿Le vas a contar a alguien? No le vas a contar a nadie. Y yo creo que, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que el hecho de independientemente de que vaya a proceder o no una denuncia, creo que siempre es importante ponerlas. Yo creo que en el papel, aquí voy a sonar como, no sé cómo suene. Ok, no importa. Quizá voy a intentar, pero yo creo que es importante hablarlo y que si es importante denunciar, prosiga o no la denuncia, ¿no? En el tiempo de cada quien, o sea, en el tiempo que cada quien pueda hablarlo. Según su proceso. Sí, porque sí es muy pesado, como lo hemos mencionado. Sin embargo, es lo que decíamos de no seguir protegiendo hasta cierto punto al agresor o a la agresora. Y es que, ¿sabes qué? Perdón que te... No, espera, no se me que luego se me va. Porque luego estas personas que son agresoras, que no le debemos nada a nadie, también es importante, pero ven que no pasa nada contigo y lo replican en alguien más. O esas personas siguen viviendo su vida como si nada. O sea, la realidad es que siguen como si nada. Y uno está con el estrés postraumático, con la depresión, con la ansiedad, con el miedo a salir, con lo que tú quieras, y ellos o ellas siguen como si nada. Sí, claro. Y no es justo. No. Entonces, o sea, sí mi postura es sí denuncia cuando tú lo puedas hacer. Ten en mente que puede ser algo muy complicado, que hay situaciones o momentos en los que sientes que no vas a poder. Porque luego ves otro tipo de casos y ves que tampoco se hace nada. Sí. A mí me decían que no proseguía justo porque no venía con la prueba de alcohol en sangre. Pero yo conocí a una señora ahí que había llegado golpeada por su esposo, con los genitales lastimados porque la violó su esposo, ¿no? Y lo que le dijeron fue señora, pero ¿quién la dejó entrar a la casa? ¿Usted no? Pues también, señora. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Sabes? Entonces si llegas un año tarde, no se hace nada porque no hay pruebas. Si llegas a tiempo, es que tú también. Otra conocida fue a poner una denuncia porque la amenazaban con golpearla. Y fue como ¿y trae golpes? No. ¿Y qué quiere que hagamos? Y fue bueno, ¿qué esperan? ¿Que llegue en silla de ruedas para que sea tomada en cuenta? Pues casi, señora. Porque si no, no podemos hacer nada. Sí, ¿sabes? Sí, está súper feo. Y siento que con esto no estoy alentando a nadie a denunciar, pero sí es importante hablarlo. O sea, sí es importante hablarlo porque así mínimo queda, no sé, quizá el registro. El antecedente, el algo. El antecedente. Sí. Sí, justo a mí también me tocó escuchar un poquito ay, mira, no vengas a denunciar porque mañana se te va a pasar, te vas a reconciliar con él y entonces todo va a estar bien. Vas a venir a retirarla y entonces a nosotros nada más nos hiciste perder el tiempo, ¿no? Es como perder el tiempo de que sí es tu trabajo. En otro caso me tocó que pusieron una orden de restricción porque la persona era muy violenta y la persona que metió la orden tenía mucho miedo de que fuera a ser agredida por su expareja y fue como 15 días. Por 15 días es la orden de restricción.
Nada más 15 días. Nada más 15 días. Ok. ¿Y luego? Exactamente. Hace poco vi una frase que decía que la justicia es como... Ay, ¿cómo decía? Bueno, tiene que ver con que protege a los agresores. Uh-huh. Y es muy cierto en muchas cosas. Es muy cierto en muchas cosas. Sí, la verdad es que en algunos casos sí termina siendo más protegido el agresor que la persona que pasó por toda esta situación. Sí, porque te devalúan mucho y te hacen dudar de si lo que estás haciendo está bien o está mal. Como lo que te decía, ¿no? En la parte de la culpa, que te cuestionan y te dicen y te hacen. Y es como, bueno, o sea, vine a denunciar y vale la pena o no. Y otra vez siento que estoy desmotivando a que se meta la denuncia, pero sí creo que es importante. Fíjate que ahorita que tuve ahí como la intervención contigo, te iba a comentar que también desde esta parte, no se me olvidó, desde esta parte, por ejemplo, que él lleva a estos dos amigos a que se les entreviste y todo, a veces entre la sociedad saben quiénes son los agresores. Porque para esto... Sí, perdón, sí, no, adelante. Porque para esto le conté a otro amigo que justo dije así como de, me hizo esto. Y fue un, sí. Otras 2 chicas ya habían dicho algo parecido. Exacto. Y yo, o sea... Exactamente. Sí, ya habían dicho algo parecido. Y ya. Y dice, sí, creo que bueno, otra cosa que yo no estoy segura, no lo voy a decir, pero fue un, pues sí, o sea, ya le habían quemado creo que en Facebook y ya. Exacto. O sea, hay gente en nuestra misma sociedad, en nuestros mismos círculos, que conocen a los agresores, que han escuchado otras historias, pero viene el... Pues es que a mí no me hizo nada. O sea, sí. Yo le sigo hablando, ¿no? Y es como... Oye, no puedes estar como justificando, normalizando y seguir ahí como apoyando a estas personas porque tú pues nomás escuchas los rumores, nada más escuchas las historias y pues ya está, ¿no? El chismecito, pero no haces nada tampoco tú, ¿no? O sea, no confrontas, no le dejas de hablar a la persona, no, oye, ¿sabes qué? No le hables a fulanito porque mira, está siendo una mala persona, está haciendo esto y esto y esto. O sea, no, solo eso, déjate cuento, ¿no? Con otro amigo me pasó que me contó que un conocido en común, había violado a una chica. Ok. Que es, bueno, no es mi caso, no lo voy a decir. Había violado a una chica. Y yo le dije, bueno, ¿y la chica qué va a hacer? Dice, no, pues ella todavía no está pues segura de qué pasó, ¿no? Ya nada más no sale y ya. Bueno, y ya, ¿verdad? Es lo que me dijo. No sale y ya hablamos poco y la chica pues está muy triste. Claro. Y le digo, ¿y qué vas a hacer con este otro, pues con la persona que violó a la muchacha? Y me dijo, no, yo creo que nada más me lo voy a alejar poquito. O sea, como quizá ya no ir tanto a fiestas o pues tratar de, sí, pues lo veo y lo saludo. Y yo, y ya. O sea, ni siquiera fue un me le voy a alejar o le voy a comentar o le voy a reclamar. Fue un, bueno, pues si lo veo, pues lo saludo, ¿verdad? Pues a mí no me hizo nada. Exacto. Exacto. Sí, no, es fatal. O sea, yo siento que si entre nosotros mismos empezáramos como a hacerlo consciente, a alejarnos de estas personas, a comentarles algo, ¿no? A defender a la persona que vivió la situación, sería una cuestión muy diferente, ¿no? Porque entonces, pues ellos no seguirían como si nada, ¿no? Porque pues ellos siguen ahí haciendo su vida y tristemente, como lo comentabas hace ratito, si me lo hizo a mí y no pasó nada, no le hicieron nada, ¿qué me está afirmando, que me está asegurando que no se lo va a hacer a otra chica o a otra persona, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me detenía como para denunciar y que me daba, o sea, uno de los varios factores era que yo no conocía a nadie que había metido denuncia. Ok. Ajá. Es como no conozco a nadie que dice, o sea, conozco mucha gente agredida. Sí. Pero no conozco a nadie que haya metido una denuncia. ¿Y cómo me voy a presentar como la primera? No, da mucho miedo. Sí. Y por eso, pues muchas veces no hablamos. Por eso también es bueno normalizar el que se denuncie.
O sea, sí, yo decía Sí. que sí. O sea, nada más decía que pues está la parte que es real. Sí, O sea, claro. el sistema nos desprotege mucho. Sí. Y que hay que estar muy bien preparadas y muy bien preparados para ese tipo de cosas. O irte, es que se escucha bien feo, pero irte mentalizando a que te vas a enfrentar a muchas cosas. Sí. O sea, es como hacerte este coco wash. Y por eso, ay, perdón, No, interrumpiéndote. dime. Y es por eso que yo considero que una persona que la acaban de agredir, la acaban de abusar, la acaban de violar, no puede ir directamente a poner una denuncia. Ajá. No hay las herramientas. Y no tiene por qué tenerlas en primera instancia. Uh-huh. Porque todo el sistema te va a fallar. Sí. Bueno, no todo, pero hay una gran probabilidad de que te falle. Sí, sí, tristemente sí. Sí, la verdad es que, pues, ahora sí que a veces es un 50-50, pero a veces es un poquito más del 50 el que va a fallar, va a minimizar, va a desvalorizar, va a no tomarlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor eso, como decías hace ratito, pues nos va a hacer que nos cuestionemos si realmente lo queremos hacer o no, pero yo creo que es válido. Yo creo que es muy válido y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, al menos para que quede ese antecedente, para que quede el hecho de que yo comenté en algún momento que esa persona o esas personas no fueron las mejores personas del mundo y que si en algún momento alguien más llega con una situación parecida a la mía, que sí sea escuchada y que puedan hacer algo, ¿no? Porque es muy feo quedarte con ese sentimiento guardado de, híjoles, quería ver, que quise haber hecho algo, quise haber dicho algo, quise haber denunciado, quise haber sido escuchada y en ese momento no serlo y que pase el tiempo y es horrible, ¿no? Sí. Entonces sí, yo creo que pues lo más recomendable sería denunciar. Denunciar, nunca quedarte callada o callado, siempre hablarlo. Yo creo que la parte de denunciar es que hay gente que no quiere. Bueno, entonces, sí, también. Yo creo que yo lo llamo más como en mi cabeza, lo llamo como búsqueda de justicia. Ok. Sí. En mi caso fue la denuncia. Te digo, yo cuando vi que él mintió, porque dije, si no prosigue con la verdad, ya ahí queda. Pero cuando vi que él mintió, dije, no, pues esto no se puede quedar así, ¿no? Y abro este espacio justo para hablar del tema. Que espero que también le sirva a alguien para que se sienta acompañado o acompañada. Que estoy muy ansiosa. No sé si lo que he dicho tiene alguna, pues sí, cronología o lo que sea. Pero pues es uno de los objetivos. Yo así siento que me hago justicia. Sí. Yo considero que es importante que a nuestras posibilidades o a que nuestras características como individuos podamos buscar la forma de hacernos justicia. Sí. ¿No? Ya sea hablándolo, ya sea... Bueno, hablarlo siempre es importante, ¿no? Hablarlo y quizá hay quien pinta, hay quien hace poemas, hay quien va y quizá lo quema en redes, hay quien hace un mural, hay quien una solamente canción, se sienta a llorar. Sí. Y si esa es la forma en la que sienten que ya hicieron justicia, es totalmente válido. Sí. Porque hay que encontrar formas que vayan con lo que nosotros consideramos. O sea, que no nos metan en más problemas, vaya. Sí, con las herramientas que nosotros tenemos. Ajá. En estos momentos. Y fíjate que dijiste algo bien importante y ojalá que pase, porque incluso en una experiencia que ya será para después, a mí me llegó a pasar, pero el hecho de que tú estés aquí diciendo cómo fue tu vivencia, el expresarlo, el pues no quedarte callada, el darte esta voz, sí puede quizá a otras personas darles ese empujoncito que quizá necesitaron, ¿no? A lo mejor no justo para denunciar, porque no sabemos si la persona quiere o no denunciar, pero sí para hacer algo, ¿no? Como, bueno, sí es cierto, no me voy a quedar con esto, voy a hacerlo a mi forma, porque entonces es como no soy a la única a la que le pasó algo así, y entonces darles esta oportunidad,
esta idea de hacer algo para ellas mismas o para ellos mismos. Entonces, sí, estaría muy padre que esta experiencia que Lucía se atrevió a compartirnos, porque con todo y ansiedad y todo como está aquí, como la ven, pues creo que es un relato de mucha valentía, una postura de mucha valentía. Ojalá que ayude a otras personas también a poder decir, bueno, yo pasé por esto y entonces a su modo, a sus herramientas, a sus posibilidades, que puedan hacer algo, pero que eso no se queden con ellos para que justo no, pues psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, físicamente hablando, no les siga afectando, porque no es justo que les siga afectando y que la culpa los carcoma, ¿no? Entonces, pues, ¿hay algo más que tú quieras agregar a esto? Que creo que agregaste muchísimas cosas, dijiste muchísimas cosas. No creo que he dicho tantas, creo que faltan muchas. Bueno, sí. Porque entran temas porque una violación o un abuso o una agresión sexual no solamente es eso, ¿no? Es lo que decíamos, que entra el género, el poder, la interseccionalidad, las secuelas psicológicas, la búsqueda de justicia, las redes de apoyo. Una violación no solamente es una violación, ¿sabes? No. O sea, porque creo que cuando lo pensamos solamente pensamos en el momento, pero todo lo que desglosa es complicado y es complejo. Sí. Son temas muy complejos, de los que sí es importante hablar y normalizar hablarlos, hablarlos, porque pasan mucho. De pronto es como en Aguascalientes no pasa nada. Sí. ¿No? Y es lo que dice mucha gente, en Aguascalientes no pasa nada. No, en Aguascalientes sí pasa mucho. Sí, muchísimas cosas. Y más de lo que podemos imaginar. Entonces, pues sí, me agradecer si alguien lo vio. Tal que nadie ve. Y sí, que sepan que pues conmigo pueden acercarse, que pueden contar la historia, que podemos quizá, pues sí, ser una red, ¿no? Ser como un apoyo. Y pues ya. Okay. Y poder acompañar, a final de cuentas. Sí, yo creo que eso es lo más importante, el acompañarlos, el escucharlos, el darles el espacio de poder abrir esto que es muy doloroso, que yo creo que para ti ahorita abrirlo pues fue doloroso, y te agradecemos mucho el hecho de que hayas compartido esta historia. Faltan muchas cosas, muchas cosas por decir. Faltan nombrar también otras cosas, darle voz a otras cosas también. Pero creo que fuiste muy objetiva y asertiva con las cosas que nos compartiste ahorita. Muchísimas gracias. Y pues nada, compartir que vamos a seguir haciendo capítulos importantes donde a lo mejor no estemos tocando temas tan fuertes. Temas tan fuertes o experiencias tan fuertes. A lo mejor una que otra experiencia sí llega a salir, porque es lo que tratamos de hacer, como ser los más transparentes posibles también con ustedes. Pero seguiremos subiendo información, seguiremos hablando de temas importantes en sociedad, de manera psicológica, porque pues al fin y al cabo se trata de que este espacio les ayude en algo que se les quede, aunque sea una partecita de lo que nosotras aquí como buenas licenciadas nos ponemos a platicar, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Lucia. Muchísimas gracias. Igual, por este espacio. Y bueno, pues y sería todo. Nos estamos viendo. Chau, chau.